cuando hablamos de valor de uso y valor de cambio, Smith dice que las mercancías tienen un valor de uso que depende es decir, depende de la necesidad de la persona y un valor de cambio. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, si uno, por ejemplo, trabaja con una computadora, la computadora para esa persona tiene un valor de uso muy importante, ¿sí? Ahora, si uno de repente es, qué sé yo, panadero, y una computadora tiene un menor valor de uso porque no la considera tan necesaria en su trabajo. ¿Se entiende? Muchas veces el valor de uso y el valor de cambio son diferentes, ¿sí? Bueno, y da algunos ejemplos. Dice el agua tiene mucho valor de uso para casi todo el mundo y tiene poco valor de cambio. ¿Por qué? Porque es muy abundante. Y el oro, por ejemplo, tiene, o los diamantes tienen menos valor de uso porque no se usan para tantas cosas, pero tienen mucho valor de cambio porque son bastante escasos, ¿sí? Y después habla de la teoría del valor, que básicamente, o sea, había una teoría anterior a Adam Smith que decía que las cosas valían según la cantidad de trabajo que tenían. Por ejemplo, una silla tiene 6 horas de trabajo y un par de zapatos tiene 2 horas de trabajo. Por lo tanto, una silla vale el triple que lo que vale un par de zapatos. ¿Se entiende? Bueno, esa teoría Smith la cuestiona, la deja de lado y dice que no, que en realidad las mercancías tienen valor según su costo y para determinar el costo había que calcular las horas de trabajo que llevaba en cada parte de su proceso. Y bueno, ese costo se llamaba el precio natural de la mercancía. Y después decía que en el mercado, cuando uno iba a vender esa mercancía, muchas veces el precio natural era mayor o menor, es decir, no coincidía el precio de mercado con el precio natural. Por ejemplo, no sé, ese par de zapatos me costó, qué sé yo, hacerlo 1.000 pesos y cuando lo iba al mercado a vender, resulta que lo podía vender más caro, a 1.500 o a 2.000. O si nadie lo quería, lo terminaba vendiendo por debajo, qué sé yo, 800, 700, ¿sí? Por debajo de lo que realmente valía. Bien, después Smith habla también en el libro, son varias teorías, yo les voy explicando un poco de cada una para que vayan entendiendo, ¿sí? Habla sobre la mano invisible y cuál era su función. Bien, en cuanto a esto, Smith cree que el capitalismo de alguna forma va a organizar toda la economía y lo organiza a través de una mano invisible. Esa mano invisible es una metáfora que tiene que ver con el interés de las personas individual y con el mercado. Es decir, imagínense, nosotros vivimos en una sociedad capitalista ahora. Y, no sé, Saldaño quiere ponerse una fábrica de sombreros acá en Quilmes, en Solano. Y resulta que lo hace y se da cuenta que en Solano nadie compra sombreros. ¿Qué va a suceder? No va a vender nada. Entonces, solo se va a dar cuenta de que eso no es conveniente y tiene que cambiarse a otra cosa, a otro rubro, producir otra cosa. O sea, como que hay algo que tiene que ver con su interés de ganar dinero y con el mercado que le va a decir, no, sombreros no, hace, qué sé yo, pantalones, ¿sí? Eso es la mano invisible, según Smith. Y eso es lo que permite el capitalismo, según él, organizar la economía. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hablo mucho? ¿Muy rápido? Díganme, así me voy guiando. No, profe, No, está profe, bien. está bien. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, buenísimo. Igual ahora lo voy a hacer participar un poquito. Termino un poquito más de esto y tengo algunas preguntas para ustedes, ¿sí? Bien, dice, ¿cómo dividía las clases sociales Smith según los ingresos? Bueno, él decía que las clases bajas eran los asalariados, ¿sí? Los trabajadores. Después estaban los capitalistas que tenían beneficio. Beneficio es digamos, él hace la idea de que no es un sueldo, sino que buscan una ganancia, ¿sí?
el capitalista busca una ganancia. Y por último estaban los terratenientes, que esos obtenían la renta, ¿sí? Que eso era la clase más alta. Y también decía que las clases sociales se dividían en productivas o improductivas. Ese concepto es parecido al del oficiócrata, ¿sí? Él decía que había clases sociales que producían riqueza para la sociedad y había otras que no. Bueno, en eso estaba, el tiempo no le dio la razón, estaba bastante equivocado porque lo que él consideraba clases improductivas, hoy sabemos que son generadoras de riqueza para la sociedad, ¿no? Así que bueno, esa es una idea. Igualmente, Smith era un adelantado a la época y sus ideas hasta el día de hoy se siguen discutiendo. O sea que eso es algo increíble, ¿no? Es un tipo muy, muy inteligente. Decían que tenía muy buena memoria también, ¿sí? Así que bueno. Eh, Ahora yo, ya que les respondí casi todo el cuestionario, quería hacerlos participar un poquito, ¿sí? Bueno, y preguntarles, a ver. Smith, ¿sí? Para Smith, a ver, ¿la industria era importante? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién se anima a responder eso? Repito, ¿el desarrollo industrial era importante para Adam Smith? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí, Y profe. yo creo que sí. Bien, bien, Nair. ¿Usted cree que sí? ¿Y el libre mercado estaba a favor o en contra de Adam Smith? Después de todo lo que le expliqué. Estaba en contra, ¿no? ¿Nair sos? Sí. No, él estaba a favor. Recuerden, él estaba a favor de la industria y a favor del libre mercado. Eso era un poco contradictorio porque normalmente la industria pide intervencionismo, pide que el Estado la favorezca, pero él quería industria y a su vez quería libre mercado, ¿sí? Era un poco contradictorio en ese punto. ¿Se entiende? Anótenlo. Bien, ¿quién se anima a decirme en qué año nació Adam Smith? A ver si prestaron atención. 1923. 1900. 1700, chicos, 1723. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Está bien. Bien, Casi. 1723. Siglo XVIII. ¿En qué año escribió el libro La riqueza de las naciones? En el siglo XVIII. Sí, muy bien. ¿En qué año? Puede ser que sea 1816. No, antes. 1776. ¿Sí? Anótenlo. ¿Qué revolución se encontraba en ese momento, en ese Perdón, contexto? profe, Sí, ¿en qué año era la anterior? 1776. Ok. ¿Qué revolución había en el contexto en ese momento que él escribe el libro? La revolución industrial. Muy bien, la revolución industrial. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? ¿Entendieron? ¿Quién se anima a dar un ejemplo? ¿Acevedo? ¿No? El valor de uso va Sí. dependiendo de la necesidad de la persona. Sí. Por ejemplo, no sé, El agua, por ejemplo, a ver. para todas las personas el agua es una necesidad constante. Sí. Es para lo que usamos para todo, pero no ¿Tiene tiene mucho valor de mucho. uso o no? Sí,
Bien. tiene bastante. Pero no hay mucho valor de cambio. No tiene mucho valor de cambio, exacto. Y al revés, Mm, el oro, por ejemplo, a ver cómo sería. Tiene mucho valor. Tiene mucho valor de cambio y poco. valor de uso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, clases sociales. ¿En cuántas la dividía Smith? La dividía en 3 partes. Bien, muy bien. En ¿Cuáles? capital. Sí, el capitalista, ¿quién más? No se escucha. Clase trabajadora Sí. y social. Ay, no te escuché esa última parte. Se Social. cortó. ¿Los terratenientes y vos? Sí. Ah, bueno. Otra pregunta, a ver, quién se anima, puedo hacerle a ver a Saldaño. ¿Saldaño me escucha? Es fácil igual. Sí, sí, profe, se escucha. Saldaño, ¿qué opinaba Smith sobre la división del trabajo? ¿Era buena o era mala? ¿Buena o mala? Saldaño, tanto, tampoco así. 50 y 50. ¿Eh? Bueno, Claro, era buena, pero ¿qué tenía de malo para el ser humano? A ver, ¿quién lo puede ayudar? ¿Nadie? Era muy repetitiva. Era muy repetitiva, exacto. Le quitaba la parte humana, ¿no? O sea, uno va al trabajo a realizarse, a sentirse importante, a sentir que su vida tiene sentido. Y si vos vas a un trabajo donde lo único que haces es un mismo movimiento, que ni siquiera estás creando algo, simplemente estás haciendo un movimiento, vos no te sentís como un ser humano. Por eso odias tu trabajo, porque te sentís como una cosa que hace algo y que eso no lo haces solamente para sobrevivir, porque necesitas la plata. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es importante, porque esa teoría hasta el día de hoy es discutible, ¿sí? Esto de sentirse realizado, o sea, trabajar en algo que realmente a mí me haga sentir bien, ¿no? Me haga sentir como un ser humano, no como una cosa, un animal, simplemente. ¿Mm? Bien. Eh, ahora yo les hago una pregunta un poco más filosófica, a ver qué tiene que ver con todo esto. ¿Qué es un pobre? ¿Qué son los pobres? O sea, según lo que entendemos hoy en día, ¿cuándo alguien es pobre? ¿Alguien se anima a responder eso? Es una persona que tiene bajos recursos, sino que no puede satisfacer todas sus necesidades. Bien. Las Ahora, básicas. muy bien. Ahora, ¿hay una sola definición de pobre o no? Porque depende la definición, va a depender la medición. Por ejemplo, si yo digo que pobre es simplemente aquel que no tiene, por ejemplo, para comer. ¿Mm? Cuando medimos cuántos pobres hay, la cantidad, por ejemplo, en Argentina va a ser mucho menor a que si decimos, no sé, pobre es aquel que no cumple con la canasta básica familiar. ¿Se entiende? O pobre es aquel que no tiene una casa propia. ¿Sí? Entonces, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, profe. ¿por qué hago mención a esto? Porque el capitalismo es un sistema que produce pobres, ¿sí? Pero no es lo mismo la pobreza del siglo XVIII a la pobreza que genera de repente hoy, ¿sí? ¿Se entiende? El criterio de pobreza va cambiando con la sociedad también, ¿sí?
también hay una visión que no tiene que ver tanto con la economía de pobre. Tal vez podríamos decir que pobre es aquel que no se siente realizado en lo que hace, ¿sí? En su trabajo, o pobre que no tiene conocimientos. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Sí, No profe. solamente pasa todo por el dinero a veces. A veces hay una cuestión social también, ¿o no? Bien, siguiendo con las ideas del capitalismo, ¿no? Hoy en día hay gente que justifica este sistema, que dice que es el mejor, y hay otros que no, que lo critican. Nosotros vamos a tratar de ser objetivos, pero estaría bueno analizar un poco de esto, ¿no? Porque nuestra materia es economía política, y tenemos que analizar un poco. ¿Escucharon la idea de meritocracia alguna vez? Sí lo escuché, pero no sé qué quiere decir. No sabe qué quiere decir. ¿Alguno otro de acá de los chicos? ¿No? ¿Nunca? No, profe. No, profe, no escucho. Bueno, hoy en día, a ver, la gente que, digamos, está a favor del sistema capitalista utiliza este argumento de la meritocracia como para avalar el sistema, ¿sí? ¿Y qué dice este argumento? Bueno, básicamente dice que uno tiene lo que se merece o su esfuerzo o el esfuerzo que hizo, ¿no? Es decir, de alguna forma culpa a las mismas personas de su situación. Dice, bueno, vos sos pobre porque la verdad que no te esforzaste lo suficiente como para ser rico. Y el rico, vos sos rico porque te esforzaste lo suficiente para serlo, ¿no? Para no ser pobre. Bueno, este argumento es un poco falaz, ¿sí? Medio tramposo, porque no mide de dónde surge cada persona. O sea, si yo nazco de una familia que está empobrecida, ¿sí? Porque tampoco podemos decir una familia pobre. ¿En qué sentido? De que no es que uno dice, bueno, Dios dijo, vos van a ser pobre, vos rico, vos pobre, vos rico. O sea, yo nací en una familia y esa familia muchas veces puede ser que esté empobrecida porque el sistema capitalista hizo que esté empobrecida. ¿Se entiende? O sea, la pobreza es una creación humana, no es divina, no es de Dios. ¿Mm? Bien, y yo para tener algo me tengo que esforzar mucho más que una persona que nació con todos los beneficios. No sé si se entiende lo que digo. Sí, profe. O sea, el esfuerzo es muy importante en la vida del ser humano. Todo lo que uno quiera lograr va a tener que